Muchas gracias, señor presidente. Me ha correspondido cerrar ese debate, cerrarlo como corresponde a los citantes y además para darle la noticia a los técnicos tan amablemente y al secretario que lleva todo el día en el frío de la sala, que una vez terminada esta reunión podrán merecidamente descansar, una vez que el señor presidente nos convoque a la sesión que sigue. Yo quiero reconocer en primer lugar que este asunto de la guerra y la paz nos ha dividido a los colombianos. Hay una paradoja en la historia. Las guerras unen a los pueblos y la paz los divide. Es una tragedia societal que siempre ocurre. Ante la amenaza de la guerra, los pueblos se unen, todos. Y ante la posibilidad de la paz aparecen naturalmente los odios, los rencores, las rabias, las venganzas, los dolores de las víctimas de parte y parte. Y nadie está obligado a perdonar. Yo que he trasegado este país, como muchos de los senadores aquí presentes, conversando con las víctimas desde 2011, cuando hicimos la ley de víctimas, y luego explicando las bondades de la paz, y he hablado con los victimarios y con los agentes del Estado presos y con los militares, explicándoles que la JEP era una esperanza para que volvieran a la libertad, y de hecho 2.600 han encontrado allí el regreso a sus hogares, esa JEP que quieren destruir, y que si la terminaran tendrían que volver a la cárcel esos militares que dicen defender. Pero en últimas, las víctimas de todos los victimarios, las víctimas de las guerrillas, que fueron muchas, de actos crueles, indolentes, repudiables, las víctimas de los paramilitares, autores de más del 70% de las masacres en las épocas más duras de esta confrontación, las víctimas de los agentes del Estado por órdenes equívocas y criminales que terminaron llamándose falsos positivos. Todas esas víctimas naturalmente acumulan mucha rabia. Es muy difícil razonar desde la rabia. Y yo entiendo de buena fe a algunos de mis colegas parlamentarios y algunos voceros que, tratando de asimilar esa rabia y de hacer la vocería de esas rabias, si bien en lanza en riste contra el proceso de paz que está proponiendo que en lugar de castigo haya reconciliación. Pero que en todo caso, en ese dilema entre justicia y paz, en ese dilema entre justicia y reconciliación, lo que importa es la no repetición. Yo le digo a las colombianas y a los colombianos que acudí a este debate, iniciativa originalmente del senador Cepeda, del senador Petro, porque me parece muy importante que cada discusión sobre estos asuntos nos permita transmitirle a los colombianos que sí es posible hacer la paz, que los acuerdos de paz son necesarios, que es posible desarmar a los violentos a través de la palabra, a través del acuerdo, a través del diálogo, que la alternativa es la prolongación de la guerra eterna, y que cuando se logra un acuerdo histórico como el que firmamos hace 4 años en el Teatro Colón, es lamentable y doloroso que hayan intentado destruirlo apuntándole al corazón de la paz, que es la JEP, y apuntándole al corazón de la paz, que era, por supuesto, el cuerpo de negociadores. Por eso acudí a este debate. Y no voy a extenderme, solo voy a mencionar como titulares algunos de los elementos que me parece que seguramente merecerán más larga exposición y defensa de aquellos que han sido hoy sindicados por el doctor Néstor Humberto Martínez. Antes debo decir que esta división en las sociedades entre guerra y paz que genera tantas pasiones no solo divide la sociedad, divide las familias, divide los amigos, divide las amistades. Néstor Humberto divide las amistades cuando uno pone por encima la vida de los otros, de los desconocidos, de los invisibles, de las víctimas, y cuando duele que lo sigan matando y que lo sigan matando por cuenta de que se echa a perder un acuerdo de paz, que es el camino correcto para dejar de matarnos y para recuperar el control del territorio y para arrancar de raíz la maldición del narcotráfico con una solución inteligente que está en el acuerdo de paz, que es la sustitución voluntaria de cultivos, mientras llegamos a la definitiva solución, por supuesto, que es la despenalización global de las drogas, un asunto en el que tampoco estamos de acuerdo con el uribismo. Pero a pesar de esas divisiones y tratando de pasar por encima de las emociones y de los desencuentros, me parece importante que se digan verdades. En honor a quienes hoy no están, Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle, Mónica Cifuentes, que lamento que no haya podido intervenir hoy como procuradora delegada, pero fue ella también participante del acuerdo de paz. Aquí se dijo
que De la Calle y Sergio Jaramillo no habían actuado, que su inacción ante las denuncias del fiscal por cuenta de los colados, de los narcotraficantes que pretendían comprar cupos en la lista, solo habían sido advertidas por Néstor Humberto Martínez. Tengo aquí una lista larga que no voy a leer, de todos y cada uno de esos colados narcotraficantes que fueron excluidos con celoso cuidado y protocolos que conoce la Fiscalía General y que conoció Néstor Humberto, porque la Fiscalía hacía parte de esos protocolos y de ese comité, que fueron excluidos de las listas con el celo y el cuidado de Sergio Jaramillo Caro. Decir que no se actuó es infame. Por supuesto, quizá nadie más celoso que Sergio Jaramillo en la pulcritud de su actuación ante un hecho evidente, y es que después de una guerra de 60 años, una guerra degenerada y depravada y cruel como casi todas y contaminada por el narcotráfico como todas las guerras y violencias colombianas, naturalmente había oportunistas, intermediarios, bandidos, estafadores que querían aprovechar esos listados, pero gracias a Sergio Jaramillo y a ese comité lograron ser excluidos y luego, además, les fue negado a la inmensa mayoría de quizá a todos, con una excepción, que pidieron recursos de no extradición ante la JEP, todos ellos han sido negados. Dicho sea de paso, como nota al margen, que se refirió también el doctor Néstor Humberto a uno de los delincuentes, a una de las personas involucradas en este asunto, diciendo que la JEP se había contradicho en sus actuaciones, porque el mismo magistrado Cifuentes y la misma sala y la misma magistrada Patricia, que había negado el derecho a esta persona, Yunes, se lo había otorgado a Santrich. A ese señor Yunes se le negó porque no acreditó su condición de miembro de las FARC, porque no lo era, no por otra razón, y usted lo sabe. Otra mención al margen, ha dicho el doctor Néstor Humberto, sembrando una venenosa duda sobre las zonas de rehabilitación que ha aprovechado la senadora Paloma y otros para recogerla como si fuera una verdad, en el sentido de que los desmovilizados estaban narcotraficando y que el presidente Santos sabía, porque además Néstor Humberto ha dicho que sabía, acusando al presidente Santos, su jefe, su amigo, de connivencia con el delito. Y entonces muestra esas fotos que, como bien se ha dicho, no se sabe de dónde son y cuyo resultado legal no fue ninguno. Pero uno se pregunta, colombianos y colombianas, ¿creen posible que en las zonas de desmovilización donde todo el país vio, y la comunidad internacional y los países garantes y Noruega, que había 3 anillos de seguridad del ejército, de la policía y de Naciones Unidas, que a través de esos 3 anillos de seguridad con la complicidad de Naciones Unidas, adentro había un laboratorio de cocaína, del que solo hay una foto, no hay videos, no hay operativos, no hay capturados, no? Otro intento de mancillar la paz, porque por supuesto delincuentes existen delincuentes, y delincuentes vinculados con las guerrillas y con el paramilitarismo y con el ejército y con la policía y con la política, los hay porque es una maldición que ha contaminado a la sociedad entera, pero tratar de mancillar el proceso de paz usando esos argumentos es un nuevo entrampamiento. Por supuesto que no es cierto que si De la Calle hubiera actuado, ha dicho Néstor Humberto, no habría ocurrido el entrampamiento. Primero sí actuó, pero si hubiera actuado, ¿en qué sentido? De ser celoso de que no se metieran los colados, eso habría evitado la decisión, la intencionalidad de tirar un anzuelo para lograr pescar un pez gordo y después decirle a los colombianos que el acuerdo de paz era un negocio entre narcotraficantes y de esa manera deslegitimarlo. Y además, el efecto fundamental, perverso, era transmitir, como lo dije, la inseguridad jurídica a quienes habían dejado las armas para que vieran que uno de sus comandantes estaba siendo preso y por tanto todos podían terminar en la cárcel, para que en desbandada se fueran las disidencias, recreando las disidencias, estimulando las disidencias para fabricar el enemigo, volver a justificar el discurso de la guerra y volver a justificar el regreso al poder de quienes tienen como único instrumento el miedo a la sociedad y la existencia de enemigos reales o inventados. El estímulo a las disidencias era lo que estaba detrás para destruir el proyecto de paz que se había construido con tanto celo. Subrayo también otro hecho, no puedo dejarlo pasar. El doctor Néstor Humberto ha mencionado con nombre propio a la periodista María Jimena Duzán, al diario El Espectador, a sus colaboradores. Mencionó a Molano, no digo el nombre,
debe ser el gran periodista Alfredo Molano, y no sé si por error lo confundió con Edinson Bolaños. Cualquiera de ellos merece toda la protección de la sociedad, de las autoridades, de la FLIP, y por supuesto ponerlos en riesgo en esa crítica no es algo que puede dejarse pasar. Subrayo también la crítica que me hizo a propósito de que, abro comillas, amparado en el desconocimiento, este médico confundió el entrampamiento con la entrega controlada. Yo no he confundido nada, Néstor Humberto, usted fue el que se confundió. Y entonces leo literalmente de nuevo su declaración del 9 de noviembre del Espectador. No, había como sospechas de un entrampamiento, pero la DEA estaba haciendo una operación por su lado. Yo no tuve ninguna información ni conocimiento de que eso fuera en ese momento una operación encubierta. Hoy la tenemos toda. Usted acusa a la DEA de actuar sin autorización legal. Usted la acusa para lavarse las manos, cuando había dicho antes, negando, abro comillas, en la misma entrevista del Espectador, nosotros no estuvimos en ninguna entrega controlada. No, usted fue quien se confundió cuando el 16 de mayo reconoció que la Fiscalía participó en la entrega controlada, y mostré ya la orden oficial de la Fiscalía firmada por la fiscal Bertaneira. Entonces usted lo niega primero, la entrega controlada, luego reconoce el entrampamiento porque dice al final, y hay que volver a leerlo, no tuve ninguna información ni conocimiento del entrampamiento en ese momento, pero hoy ya la tenemos toda, dice, por lo menos el 9 de noviembre. Usted ya sabía que sí hubo un entrampamiento, pero también lo supo el 16 de mayo porque se lo reconoció a la periodista Yolanda Ruiz. Subrayo también en una de las frases que nosotros dijimos que era coca de la Fiscalía. Nadie ha dicho que es coca de la Fiscalía. Yo pregunto hoy, porque no obtuvimos respuesta, ¿de dónde salió la coca? ¿Quién la entregó? Esta operación controlada fue una entrega entre dos agentes provocadores. Ni siquiera el delincuente Marlon Marín aparece en el famoso hotel. Es el señor Gómez, conocido ya de autos, y el agente mexicano de la DEA. Es decir, entre dos agentes de la DEA. Y no hay un solo video de ese episodio y de ese proceso cuando se supone que era una entrega controlada, como sí lo hubo en el caso de Bermeo. ¿Por qué no dejaron esa prueba? Ataca usted a la JEP y dice, no tiene justificación de Dios, usó ese término. Que estando probado el delito, la JEP no actuó. Nunca le mandaron las pruebas, Néstor Humberto. Voy a leer aquí este documento que tengo en mis manos, que es la resolución con la que se decidió la suerte de Santrich. Dice esta resolución en su aparte 331, literalmente. Así, la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, de su fiscalía, doctor Néstor Humberto, en respuesta al aludido requerimiento de la JEP, de manera inconsecuente con lo pedido, guardó silencio, pues no aportó información clara, completa, detallada y de fondo, pero sí expuso lo que ya quedó consignado en el párrafo 301 de esta providencia, argumentando su tesis consistente, óiganme bien, en que no se requería, esto dijo la Fiscalía del doctor Néstor Humberto en su momento, que no se requería autorización judicial por parte de quienes denominó particulares extranjeros. Esta es una providencia judicial y es el documento de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía bajo el mando del doctor Néstor Humberto, que consideró particulares extranjeros y que no necesitaban autorización judicial y que además no mandó las pruebas, con lo que además hay una prueba adicional de que sí hubo un agente provocador, que hubo un entrampamiento y que además la operación fue ilegal y que fue conocida por la Fiscalía y dirigida por la Fiscalía, y no culpando a agencias internacionales sobre ese asunto. Pero la gran pregunta es, a propósito del famoso video, dice el doctor Néstor Humberto, que quede claro que yo renuncié el 15 de mayo y el video fue enviado después por las autoridades norteamericanas a la DEA. ¿Cómo me van a acusar a mí de haber editado o manipulado ese video? Por Dios. En rueda de prensa que vio el país y el mundo, usted mostró el video el 16 de mayo a raíz de su renuncia. Por lo tanto, como resulta obvio, si mostró el video, estaba hecho. No lo hicieron después.
Si usted tenía el video que mostró ese día, ¿por qué no se lo mandó a la JEP? Se lo preguntamos entonces, y se lo preguntaron los periodistas y los medios de comunicación. ¿Por qué no se lo mandó a la JEP? Prueba tan importante. Y ahora, cuando se demuestra que es un video manipulado, en el que se han cometido delitos para manipularlo y engañar a los colombianos y las colombianas que, claro, generaron un repudio enorme contra Santrich. Yo también me sumé y me sumo a ese repudio. Cuando vimos ese video, nos engañó con ese video, pero no se lo mandó a la JEP. ¿Por qué no se lo mandó a la JEP? Y ahora, entonces, se lava las manos y dice que fue el Departamento de Justicia después que lo mandó. Por si acaso se prueba la manipulación, entonces quizá va a decir que es culpa de los agentes extranjeros. Es usted quien está acusando al Departamento de Justicia. No yo, a propósito de la acusación a la que ya me referí diciendo que como ciudadano norteamericano que lo soy, yo estaba acusando al Departamento de Justicia, no. Aquí a la única persona que estamos preguntándole por razones y verdades es al doctor Néstor Humberto Martínez, porque nosotros creemos que fue engañado el gobierno colombiano, mi gobierno, el presidente Santos, mi presidente, las autoridades judiciales aquí, y que también fueron engañadas las autoridades norteamericanas de ese que también es mi gobierno. No sé qué opinará el nuevo gobierno de Joe Biden a propósito del comportamiento natural de unas agencias y de un departamento de justicia, que cuando un fiscal de otro país le dice, ojo, que aquí hay narcotráfico, pues por supuesto procede, porque el narcotráfico es un problema enorme en la agenda de prioridad nacional de los Estados Unidos. Una acotación menor para terminar, presidente, que simplemente es un acto de caridad cristiana en el más amplio sentido, con ese buen cristiano que es el senador John Milton Rodríguez. Hay una diferencia que después le puedo explicar, pero la va a encontrar fácil en el diccionario, entre enfoque de género e ideología de género. El acuerdo de paz habla del enfoque de género, no de la ideología de género, que fue un invento de ustedes, suyo también, para convencer a sus familias, a las que se congregan con ustedes, de que el acuerdo de paz podía volver homosexuales a los niños y las niñas, como si eso pudiera ocurrir y como si eso fuera, para usted si lo es, un pecado y no una forma absolutamente libre de vida que no es pecaminosa. Esa es la precisión. Termino entonces, señor presidente, diciendo que ojalá logremos la reconciliación entre todos, y si nos despojamos de los odios y los temores y las rabias y del deseo de vindicta y de venganza, podamos comprender que todas las guerras terminan en un acuerdo de paz y todos los conflictos, armados y no armados, terminan en una solución dialogada o en la sangría, en la matanza que en Colombia no para. Apreciado doctor Néstor Humberto, usted que es un hombre de buen humor, y espero que superados estos asuntos pueda volver el buen humor que hemos compartido durante años.